Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 57 del libro del profeta Isaías, la segunda parte, del versículo 14 al 21, para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Gracia Abundante. Gracia Abundante. Vamos a hacer la lectura de nuestra porción. Recuerden que estamos leyendo la Nueva Traducción Viviente para nuestro tiempo devocional. Dice la palabra de Dios. Dios dice: reconstruyan el camino, quiten las rocas y las piedras del camino, para que mi pueblo pueda volver del cautiverio, el alto y majestuoso que vive en la eternidad. El santo dice: yo vivo en el lugar alto y santo, con los de espíritu arrepentido y humilde. Restauro el espíritu destrozado del humilde, y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Pues no pelearé contra ustedes para siempre, no estaré siempre enojado. Si lo estuviera, moriría toda la gente, sí, todas las almas que he creado. Estaba enojado, así que castigué a este pueblo tan avaro. Me aparté de ellos, pero continuaron con su propio terco camino. He visto lo que hacen, pero aún así los sanaré y los guiaré. Consolaré a los que se lamentan, llevando palabras de alabanza a sus labios, que tengan paz abundante tanto cerca como lejos. Dice el Señor que los sana, que nunca está tranquilo, sino que continuamente revuelve el lodo y la tierra. No hay paz para el perverso, dice mi Dios. La gracia abundante, la renovación de la promesa. La promesa se renueva en gracia. He visto sus caminos y les sanaré. Después de la denuncia del pecado, habríamos esperado más bien la amenaza del juicio, pero Dios siempre tenía delante de sí la ofrenda expiatoria del siervo, y por eso la puerta del perdón y de la bendición queda abierta ante los arrepentidos. Los sublimes versículos 15 y 16 consuelan al justo durante la larga espera, antes de cumplirse la promesa de bendición final, pues el alto y sublime, cuya morada es la eternidad, habita también con aquel que es de espíritu contrito y humilde. Se anticipa a las enseñanzas del Nuevo Testamento que nos hacen ver cómo Dios, el Espíritu, mora en los creyentes, obrando en sus corazones. Pero los inicuos son como la mar en tempestad. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. La gracia de Dios está a la disposición de todo aquel que la quiere, pero no se puede pactar con Dios. No se puede llegar a este instante donde se rechaza la gracia y librarse de agitación y suciedad, como en un mar turbado, que él mismo escoge. Así, esta sección termina con el mismo refrán que hemos anotado. El quinto principio que vemos aquí es el único digno de nuestra confianza, es el Señor. Hay una sola forma de disfrutar la bendición divina: depender del Santo Soberano. Pero para depositar la confianza en una persona hay que conocerla. Por esto el profeta da una descripción del Señor y de sus obras. Es trascendente y a la vez inmanente. Versículo 15. Por un lado, habita en la altura, en la eternidad, y por el otro, en el hombre de humilde corazón. Convence y disciplina a los suyos. Versículos 16 y 17. No permite que su pueblo ande errado en caminos de rebeldía. Hace todo lo posible para ponerlo de nuevo en el camino correcto. Perdona y da paz. Versículos 18 y 19. Al que se arrepiente, el Señor lo limpia y trae bienestar a su vida. No hay paz para el que no confía en Jehová. Versículos 20 y 21. El que permanece en rebelión contra Dios no puede gozar de la tranquilidad y bienestar que solo viene cuando uno está bien relacionado con el Señor. La enseñanza general de los capítulos 56 y 57 es la justicia. Trae paz mientras que la rebeldía trae castigo.
Así, la eliminación de los obstáculos a la reconciliación es efectuada por parte de Dios. Dios prepara el camino. Esto implica la remoción de todo obstáculo, es decir, de los pecados anteriormente denunciados. Debiera notarse que este motivo de exhortación aparece en las 3 novenas de la segunda división principal de Isaías, en 43, aquí en 57:14 y en 62:10. Debemos recordar que la iglesia tiene algo que hacer acerca del avivamiento. La deidad trascendente pero condescendiente, versículos 15 y 16. Aquí la inmensurable grandeza de Dios se encuentra con la fragilidad y la necesidad del hombre. Dios, como fiel creador, tiene un profundo interés por las obras de sus manos. No solo habita en las alturas, sino en los corazones de los humildes y contritos, los de espíritu quebrantado y solitario. El ocultamiento de Dios y su sanidad, versículos 17 y 18. Dios hiere a los hombres en su pecado y rebelión para poder curar su dolor y restaurar sus consolaciones. Debido a la malvada avaricia del hombre, Dios hirió al pecador y se ocultó, pero el hombre siguió en su rebelión. Todo pecado es afirmación del yo contra la voluntad de Dios. Pero ahora Dios dice, le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo. Esto significa plena consolación para los enlutados, aquellos que están afectados, llenos de piadoso dolor por el pecado. Dios es el autor de la paz. Versículos 19 al 21. Fruto de labios, gozosa confesión y agradecida alabanza. Aquí Dios ofrece a todos la salutación del cercano oriente. Paz, paz al que está lejos y al cercano. Esto significa a todos, en todas partes, pero el impío continúa inquieto y agitado como el mar. Su vida muestra su inquietud interior y su pureza, porque sus pensamientos están agitándose incesantemente con el mal, que está constantemente madurando en acciones. La impiedad no conoce la paz. Un arrebato de pasión fermenta en el hombre interior. La culpa pasada arroja cieno a la memoria, al temor a lo que encierra el futuro, atormenta y marchita la esperanza. Los tales, como el mar agitado, no pueden estar quietos, pues las aguas de la vida arrojan cieno y lodo. Así termina con el mismo refrán la segunda novena de la segunda división de Isaías, lo mismo que la primera, con el eterno contraste entre la paz y no hay paz. No hay paz para los impíos. La promesa del perdón también está reflejada en esta porción. La exhortación a preparar un camino para el pueblo de fe se relaciona con el pasaje 40, versículos 3 al 5, donde habla que se debe alistar un camino para el Señor. En esta ocasión no es Dios el que pasa por el camino, sino los fieles que se dirigen hacia Él. Aunque Él está lleno de majestad, es alto y sublime, es eterno y santo, tiene comunión, habita con aquel que posee un espíritu quebrantado y humilde. Sus acusaciones e ira no duran para siempre, pues Él muestra su gracia. En el pasado había sido duro con su pueblo por su codicia y autosuficiencia, pero se arrepentía, Él lo perdonaría, sanaría, guiaría y brindaría consuelo. Aquel que ha sido perdonado goza de paz, pero los impíos no tienen descanso ni paz. Han sido condenados al castigo porque se rehúsaron a volverse a Dios. La promesa de perdón entonces queda expuesta en estos versículos. Dios promete a los fieles que están en el exilio que construirá un camino para su regreso y se quitará todo tropiezo, porque el Dios que mora en la altura y la santidad también mora en el corazón quebrantado y humilde. No contenderá para siempre con las almas que Él ha creado. De otro modo, perecerían bajo su enojo. Dios sí que mandó su ira contra su pueblo codicioso y rebelde, pero su enojo tiene límite. Restaurará a los que se vuelvan de su idolatría, haciendo que los lleven
que le lleven fruto de sus labios. Las maravillas de nuestro Dios son visibles. A veces nos hace falta sentarnos y meditar en la grandeza de Dios y las obras de sus manos. Nos conviene reconocer las maravillas que Él ha hecho en nuestro universo. Isaías había vivido experiencias muy variadas durante su vida y su ministerio, y por eso tuvo la capacidad de repasar esta historia y ver las maravillas que Dios había hecho en su medio. Su grandeza es afirmada, versículo 15, por ser alto y sublime, porque Él habita la eternidad, por su carácter. Su trato con humildad es constante, versículos 15 y 16, está presente con el que tiene espíritu contrito, quiere renovar a los cansados y oprimidos, su paciencia puede agotarse, su espíritu trae convicción al pecador. Su tranquilidad es brindada a los fieles, versículos 18 al 21. Da consuelo a los que están de duelo, ofrece paz a los que están atormentados, castiga a los malos en forma impresionante. Al repasar las grandes evidencias del amor y el poder de Dios, todo lo que nos queda es regocijarnos por las maravillas que Él ha hecho en nuestro medio y a la vez buscar compartir nuestro testimonio de su grandeza, para que los que no conocen a Cristo puedan llegar a tener la experiencia que transforma la vida. El Señor sanará a los contritos. Los fieles que hay entre los lectores de la profecía de Isaías leen las condenaciones y las advertencias con corazón temeroso, pero el Señor quería alentar a sus hijos que vivían en medio de esa perversión y maldad. Él deseaba llamar a otros al arrepentimiento para que se apartaran de sus malos caminos y abrazaran el regalo del perdón ganado por el siervo. El Señor les dirige esta sección a los fieles y a los que serán llamados al arrepentimiento. Dios está siempre más interesado en volver al pecador al arrepentimiento que en llevar a juicio sobre el impenitente. El vocero de esta invitación no es otro que el Señor, que se identifica a Él mismo como el alto y sublime, el que está muy por encima del mundo creado. Él vive por siempre y su nombre es santo. En otros lugares de la profecía de Isaías, el Señor se ha identificado a Él mismo como el Santo de Israel. Él es perfecto en todo sentido, sin pecado y sin defecto, pero Él es más que eso. Dios está separado de todo el mundo creado, muy por encima de todo lo que podamos ver y percibir con nuestros sentidos humanos y mucho más allá de lo que nuestro intelecto pueda comprender. Él vive en la altura y la santidad. Esto es lo que podríamos esperar del gran Dios del universo. Por lo común no esperaríamos que Él se ocupara de lo que sucede en este pequeño planeta al que llamamos Tierra, ni que un Dios puro, celestial como Él, se ocupe de los seres humanos que viven solo unos 70 u 80 años. Pero Dios, el santo y sublime, hace lo que no esperaríamos y dispone que viene a vivir con el contrito y el humilde. Él ama a sus criaturas más profundamente de lo que podemos imaginar. Isaías anunció que cuando Emmanuel, el Hijo de la Virgen, nazca, Dios morará con su pueblo, a quien no dejará sin esperanza ni sin ayuda. El profeta también anunció que este niño será el siervo del Señor, quien sufrirá y morirá por los pecados del mundo. Dios no abandonó a la humanidad a su propia destrucción, sino que intervino. Todo cuanto Dios hizo para habitar con su pueblo en Cristo se convierte en otra promesa de morar entre ellos. Él viene con su gracia y con su bendición a los humildes y a los compungidos. Recordemos a Zaqueo, a quien Jesús le pidió bajara del sicomoro para luego hospedarse en su casa, y así le llevó el perdón y gran gozo. Incluso si no toma asiento en nuestros hogares, como una vez lo hizo entre los judíos,
Él viene a los contritos y a los humildes con el mismo perdón y el mismo gozo. Nos exhorta a recibirlo en nuestra vida y nuestro corazón. Yo entro a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. El propósito que tiene Dios al venir a morar con los arrepentidos y los humildes es revivirlos, como Zaqueo. Y los contritos y los humildes llevan una pesada carga por la culpa. La ley condena a toda la humanidad porque ningún ser hace lo bueno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si Dios no tratara como merecemos, lo único que pudiéramos esperar sería el juicio y la condenación eterna. Pero el Todopoderoso nos trata de una forma que no merecemos, porque nos ha justificado por los méritos de Cristo, su siervo, quien nos ha declarado ante él justos y santos. Cuando sabemos que hemos sido absueltos del pecado por causa de su Hijo, nos sentimos renovados y cobramos aliento. Esto no significa que el Señor excusa simplemente a los pecados de los compungidos y no la maldad del renuente. Él está enojado por la impiedad del mundo que debe ser castigado por cada maldad cometida. Dios sancionó todas las transgresiones del hombre cuando su siervo Jesús, en sustitución de la humanidad, sufrió el suplicio que ella merecía. Su aflicción y su muerte vicaria remedian la culpa del pecado humano, y quienes creen son sanados. He aquí los contritos y humildes de corazón que reconocen sus faltas y quienes por el poder de la gracia de Dios se vuelven a Él con fe. Dios está con ellos, mas los orgullosos, rebeldes e impíos se han apartado del Señor y no sienten necesidad del perdón de Él. Dios restaurará el consuelo a los fieles mansos de corazón. ¿Cómo? Él hará que los labios de sus fieles proclamen el Evangelio. Ellos hablarán de paz, de la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Esa paz existe entre este Dios sublime y santo que está justamente airado por el pecado. Y todos los que han pecado, la paz de Dios descansa en su perdón obtenido por medio de Cristo. Dios ya no está enojado con los fieles que confían en sus promesas de perdón, pero sí está acongojado por tantos que no quieren creer. Pero sin embargo continúa proclamando su paz para los que están cerca y lejos. Él ofrece darles descanso y sanarlos. Quien continúa rechazando su gratuita invitación de reposo y fe, no se vuelven a Él. No pueden esperar más que el merecido juicio. Han rechazado la única paz que sana y que Dios ofrece gratuitamente. San Agustín parafraseó el pasaje de los versículos 20 y 21. Nuestros corazones no encuentran la paz hasta que descansan en ti. Libro Confesiones, tomo 1, página 21. Los malvados están tan inquietos como el mar. Si nosotros nos paramos a las orillas del mar en cualquier momento del día o de la noche, podremos sentir el rítmico movimiento de las olas. El mar nunca descansa, se mueve incluso en un día calmado. Para los malvados que no conocen el perdón de Cristo, no hay calma. Lo peor es que el caos y el desasosiego de su vida provocan cieno y lodo. Nada de paz, nada de belleza, ni nada de consuelo. El texto de Isaías presenta un cuadro clásico, vívido incluso si los malvados no lo entienden de esa manera. Para ellos simplemente no hay paz. El versículo 21 marca el fin de una sección principal de la profecía de Isaías. Un pasaje similar aparece al final de la parte principal previa, en el 48:22.
y señala aquí el fin de otra sección. En el capítulo 49, en el segundo de los 4 pasajes del siervo a quien Isaías presentó en el capítulo 42 y lo diferenció de otros siervos, incluyendo a Ciro. En los comienzos del capítulo 49, la sección sobre Cristo nos dice que el Señor acogió a este gran siervo y que mediante él desplegará su esplendor. El capítulo 50 contiene el tercero de los pasajes del siervo. Esta vez, Dios revela que el siervo realizará su misión y que sufrirá al ofrecer su espalda, para ser golpeado. Sin embargo, él triunfará. El cuarto de los episodios del siervo, en el capítulo 53, sobresale como el más importante de los pasajes de esta sección. En realidad el pasaje comienza, como vimos, en el capítulo 52, en el versículo 13. El siervo del Señor será golpeado, escupido y afligido por la culpa del pueblo. Él morirá por pagar con su muerte todos los pecados del pueblo, y por eso el Señor estará satisfecho con su sacrificio. Este pasaje marcará la verdad central de la segunda mitad del libro de Isaías y de todas las Escrituras. Por la obra del siervo, Dios le promete a su pueblo que le dará la gloria futura. Dios no puede guardar en secreto su gran logro. Él invita a todos los sedientos para que vengan a recibir sus bendiciones. Lo que Dios ofrece no se puede comprar porque es un regalo gratuito de su gracia. Las bendiciones logradas por Cristo Jesús, el siervo, no son solamente para los judíos, sino para todas las personas. Dios invita a los extranjeros y a los eunucos, a los que normalmente estarían excluidos, para que vengan y gocen de los frutos de la obra del siervo. Los que no creen y son rebeldes no pueden esperar paz ni perdón, debido a que han rechazado la obra del siervo. El juicio vendrá sobre ellos. Estos versículos constituyen consuelo para los oprimidos. El lugar donde vemos que entrarán estas promesas a revivificar el alma de aquellos que están oprimidos. Los cautivos que confían en Dios serán puestos en libertad. Entonces se dirá por boca de los ministros de Dios: construid, construid, despejad el camino, quitad el tropiezo del camino de mi pueblo. Despejar el camino significa retirar las malas inclinaciones del corazón que bloquean el paso de la redención. Solamente Dios puede salvar, pero es menester que el pecador se arrepienta de sus pecados. El que es de espíritu contrito y humilde será vivificado. La gloria de Dios se manifiesta de manera esplendorosa en el versículo 15. En toda su grandeza y majestad, el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Su dominio soberano sobre todas las cosas y el incontestable derecho que tiene de dar leyes a todos y pedir cuentas a todos en juicio. El inmortal e inmutable, la rectitud de su carácter es infinita. Su nombre es el Santo, y todos los que deseen tener amistad con él han de buscar la santidad, como él es santo. Y aunque habita tan alto, condesciende a socorrer a los más huérfanos, a los más bajos, a los huérfanos y a las viudas. En su gracia y misericordia, pues tiene compasión del humilde y del contrito. Así, la gloria de Dios se manifiesta, porque por muy pobre que se sea y muy desamparada que esté una persona, Dios la socorrerá, con tal que la condición espiritual se ajuste a la situación material. Contritos en su aflicción y humildes en su abatimiento, con estos habita Dios. Los visita y conversa con ellos por medio de su palabra y de su espíritu. ¿Cómo pueda hacerlo un hombre con los miembros de su familia? El que habita
en los altos cielos, habita también en los más humildes corazones. Del mismo modo, el que habita la eternidad, habita también la sinceridad, se deleita en ella y revive el corazón y el espíritu de quienes sinceramente le buscan. La gracia de Dios también se manifiesta en aquellos con quien Dios contiende si se vuelven a Él. Serán bien acogidos, también les vivificará el corazón. A Dios no le gusta contender ni regañar. Su lugar es el amor, no la ira, la misericordia, no el castigo. El versículo 16 explica por qué está Dios cerca del contrito en espíritu. La ira divina dura solo por algún tiempo, hasta que el castigo ha producido la deseada purificación y la humildad de espíritu. Una continua prolongación de su ira y su juicio llegaría a destruir las almas. Así, se muestra que la ira de Dios se debe a la iniquidad del pueblo, pero Dios en su misericordia quebrantará el corazón del pecador para sanarle y consolarle. Al final Dios da la gracia y entonces, no antes, les da la paz. Es como si Dios dijese: he visto sus caminos, que de suyo no se va a volver a mí, por tanto yo mismo lo voy a volver. Dios le va a curar de su disposición viciosa y corrompida. Dios le va a guiar también, y entonces restaurará aquellos consuelos a los que él había renunciado y para cuyo retorno Dios lo ha preparado. Así, para los que eran buenos, el regreso de la cautividad fue paz, tipo de la paz que había de ser predicada por Jesucristo. Para los que continuaban en su impiedad, aunque volviesen con los demás, el regreso no implicaba paz. Todas estas porciones, todas estas meditaciones que hemos hecho aquí, nos llevan a recordar la soberbia y la lujuria. Los versículos 14 al 21 nos dicen cómo Dios se relaciona con los humildes y arrepentidos, los quebrantados. El alto y sublime Dios bajó a nuestro nivel para salvarnos, debido a que nos resulta imposible subir a su nivel para salvarnos nosotros mismos. Fue por medio de Jesucristo que fuimos salvados, fuimos restaurados, fuimos sanados, fuimos comprados, fuimos redimidos. Apeguémonos a esa promesa y obtengamos la paz de Dios. Olvidemos los viejos caminos y atendamos a los mandamientos de Dios y gocemos de la paz completa, de su amor perfecto y de su gracia inconmensurable. Aceptemos el don perfecto en Cristo Jesús y aceptemos el amor de Dios. Oremos. Bendito Padre, Señor, gracias te damos. Señor, porque siempre eres bueno. Porque siempre tu gracia es sobre nosotros. Padre bueno, te damos gracias porque siempre, siempre tu misericordia ha sido sobre nosotros. Y aun cuando éramos malos, cuando éramos rebeldes, cuando éramos tercos, Señor, tú nos amaste. Gracias, Padre, por esa enorme bendición. Gracias, Señor, porque en todo y en todas las cosas, Señor, nos permites vivir confiados bajo tu amor, tu gracia y tu protección. Padre bendito, te rogamos que en este día, Señor, nos permitas alabar tu nombre, que nos permitas elevar alabanzas que te son agradables y sobre todo, Señor, que nos permitas seguirte conociendo y contar con tu presencia. Gracias por todas tus bendiciones, gracias por tu amor y gracias, Señor, porque en todas las cosas siempre nos muestras que tú estás presente. Dejamos nuestra vida en tus manos, dejamos nuestras peticiones, nuestros anhelos, nuestros deseos también delante de ti, para que tú los cumplas según tu santa voluntad. Gracias de todo ello, Señor, todo lo rogamos, lo ponemos delante de ti y clamamos a ti en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan
un excelente día. Que el Señor les bendiga.